Bienvenidos al evento FinTech, la nueva revolución. Gracias tanto a los que están junto a nosotros aquí presencialmente, como bueno, a todos los que nos ven en forma remota. Para los que no me conocen, creo que bueno, muchos de los que están acá me conocen, mi nombre es Diego Rodríguez. Yo soy el socio a cargo de la práctica de banca y finanzas en Ferrer, y bueno, voy a estar moderando este panel de expertos en el tema. Agradecido de que nos acompañen. La idea un poco con este evento, hace ya algunos meses que lo pensamos como para tratar de presentarles una visión regional de lo que está pasando en estos países cercanos con estos temas que están tan en boga últimamente y que claramente, bueno, nosotros lo vemos en nuestra práctica que cada día nos involucra y nos lleva más y más tiempo tratar con estos temas, que fue un poco lo que nos llevó a formar un equipo legal multidisciplinario dedicado específicamente a estos temas, con gente del área más regulatoria, como podemos ser nosotros, pero también temas de data privacy, propiedad intelectual, impuestos, tecnología y así diversos temas que nos permiten tratar de tener un enfoque diferente, una visión diferente de los temas para tratar de ayudar a los clientes de la mejor forma. Y de la misma forma con la gente, los colegas de CPA Ferrer, bueno, acá está Simón, que lidera en consultoría todo el equipo que se dedica a estos temas, en los cuales, bueno, también tienen un involucramiento y una experiencia muy fuerte en todo lo que es, análisis y el tema análisis de modelos, soluciones informáticas para ver, bueno, cómo funcionan, ayuda en todo lo que es back office, diferentes tipos de trabajos para, bueno, de alguna forma colaborar con los clientes. Y bueno, y eso fue un poco lo que nos llevó, ese involucramiento que tenemos diariamente en los temas. Bueno, pensamos en traer gente de la región para que nos cuente un poco en qué están estos temas en la región y capaz que de eso poder tomar algunas experiencias positivas y bueno, ir en Uruguay también avanzando en este sentido. Ahora, antes de presentarles un poco a los panelistas, vamos a pasar un breve video de una presentación y bueno, después ya entramos con la presentación de los panelistas. Muy bien, bueno, les voy a presentar entonces un poco a quienes nos acompañan hoy. Vamos a empezar por Juan, un amigo de la casa. Juan es líder del departamento de FinTech y socio del departamento de Derecho Bancario y Finanzas Corporativas de Marvalo Farrell en Argentina. Tiene una amplia experiencia en temas de FinTech, inversión extranjera, derecho bancario y cambiario y mercado de capitales. Es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, realizó una maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral y también una maestría en Leyes de la Universidad de Northwestern en Chicago. Un placer, Juan, que nos acompañe. Después tenemos desde Brasil a Eduardo Castro. Eduardo es socio del área corporativa financiera de la firma Machado Meyer en Brasil. Cuenta con amplia experiencia en banca, regulación de seguros, operaciones financieras, tanto local como internacionales, securitizaciones, estructuración de fondos, así como en derivados y regulaciones cambiarias. Se graduó en la Universidad de São Paulo, obtuvo un posgrado en regulación de seguros en Fundación Getúlio Vargas y también un LLM de London School of Economics and Political Science en Derecho Bancario y Regulación Financiera. Después de Chile nos acompaña Rodrigo Mela. Rodrigo es abogado y profesor de Derecho Comercial, Bancario y Comparado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y asimismo se desempeña como Senior Payment Specialist en la división Ecosistema Digital de BCI, Banco de Crédito e Inversiones. Rodrigo se graduó en la Universidad de Chile y obtuvo el grado de Magíster en Derecho Económico en la misma casa de estudios y también Master of Law
en la New York University. Y por último, de la casa, Federico Lemos, que es quien lidera el grupo de FinTech en Ferrer. Es abogado y especialista en Derecho Bancario, Mercado de Valores y Financiamiento de Proyectos. Federico es profesor a cargo de la Cátedra de Derecho Bancario de la Universidad Católica del Uruguay. Se graduó como abogado en la Universidad de Montevideo y tiene también un máster en Derecho en New York University School of Law. Así que bueno, un poco presentados los 4 panelistas, vamos a empezar un poco con el primer tema de las billeteras electrónicas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de billeteras electrónicas, simplemente para aclarar, bueno, nos referimos a un programa informático que les permite a las personas de forma virtual poder realizar transacciones, en algunos casos sin necesidad de tener una cuenta bancaria, y desde ahí poder hacer diferentes tipos de transacciones. Y bueno, cada vez más eso lo vemos que se va ampliando muchísimo. Entonces, bueno, empecemos por Juan, que nos cuentes un poco a ver si existe en Argentina algún tipo de regulación específica en temas de billeteras electrónicas. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Un placer estar en la casa. Sí, efectivamente, en Argentina existe un régimen, una regulación que no es muy antigua, sino que fue de principios del año pasado, donde el Banco Central, en una actitud que ya venía, digamos, muy de wait and see, tratando de no meterse demasiado con el desarrollo de la industria fintech, empezó a notar con alguna preocupación fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el uso de los fondos, ¿no? Sabiendo que no cumplen con la normativa regulatoria que cumplen las entidades financieras, dictó una normativa que básicamente lo que hizo fue imponer a todos aquellos que en Argentina proveen servicios de pago, pero que a la vez ofrecen cuentas de pago, porque puede haber procesadores de servicios de pago que no ofrecen cuentas de pago, y cuando me refiero a cuentas de pago me refiero a billeteras electrónicas, tienen la obligación de segregar los fondos de los usuarios respecto de los fondos propios operativos. O sea, la metodología que encontró el Banco Central para tratar de controlar o de proteger el interés de los usuarios fue focalizarse en la segregación de los fondos propios de los fondos de los propios usuarios. En algunos otros países establecen medidas que tienen que ver con depositar esos fondos, no sé, en el Banco Central o invertirlos en determinado tipo de activos. Bueno, en este caso simplemente decidió separar cuentas. No es una cuenta que esté en un fideicomiso con algún tipo de garantía, ¿no? Es una cuenta que está segregada y que resulta fácilmente determinable cuál es el monto que corresponde a los usuarios. No es una normativa demasiado detallista, creo que lo que hizo fue atender la preocupación puntual vinculada con la protección de los fondos, tiene un régimen informativo que hay que cumplir. El proceso de registración de aquellos que cumplen estas funciones es una registración, no es una licencia puntual que uno tiene que cumplir sobre la base de requerimientos muy difíciles. Pero les diría que lo más importante del banco fue eso precisamente, ¿no? Tratar de segregar activos. Y uno de los temas que también le preocupó fue que en aquellos casos donde y tengamos presente que el Banco Central, cuando dictó esta normativa, estaba pensando en 1 o 2 jugadores principales en la Argentina que acumulaban la mayoría de las cuentas virtuales en ese momento. Lo que determinó fue que el único destino que se le pueden dar a los fondos que estén en esa cuenta segregada, en la medida que quisieran ser invertidos por los usuarios, podían ser en un fondo común de inversión cerrado, abierto, pero con una finalidad específica y con inversiones bien conservadoras de manera tal que se puedan mantener, por lo menos el valor de lo invertido. Esto hizo que inmediatamente, casi les diría en muy corto plazo, la cantidad de cuentas comitentes que había en la Argentina, que no recuerdo exactamente el número, pero el crecimiento fue exponencial, pasó a millones de cuentas comitentes sobre la base de las cuentas comitentes que estaban permitidas abrir desde fondos depositados en cuentas de pago de PSPs o proveedores de servicios de pago, lo cual hizo que se generara un incremento notable de todo lo que tiene que ver con inversiones en mercado de capitales y en fondo por parte de los usuarios. Así que hoy les diría que así se está manejando. Hay algunas perspectivas quizás de complementar un poco más la normativa. Creo que viene funcionando bastante bien. Podría ser un poco más detallada la normativa, pero creemos que
en la medida que se establezcan parámetros principales, no hace falta regular tanto si se cumple el objetivo. Muy bien. Vamos ahora con Eduardo. No les aclaré, Eduardo nos va a estar hablando en inglés. No se animó con su portuñol, dice que no le vamos a entender. Así que... I'm going to spare you from my portuñol. You don't deserve it. So, Eduardo, I mean, could you please address the main challenges when creating the Brazilian digital wallet regulation, and also tell us what you think there are the aspects to improve in that matter? Sure. Well, the bilheteiras electrônicas in Brazil right now have been regulated for 12 years. So it's a kind of a more stable, I would say, legal framework right now, in the sense that people are getting used to regulation. Of course, in the beginning, there was a fierce debate, particularly with startups and fintechs, about whether this was going to be something good or bad for the industry. Exactly because startups and fintechs are always, which are the ones that have been pushing for exactly this, for pushing for more competition in the payments and in the banking industry, they were always concerned with regulation, because this could mean a barrier for them to operate efficiently and on a more competitive basis in the market. So in the end of the day, 12 years ago, the Central Bank of Brazil had exactly this challenge to how to regulate this market, the bilheterias electrônicas, which in Brazil are, characterized as payment institutions and issuers of e-money. Basically, issuers of e-money means, they convert physical money or fiat currency, Brazilian fiat currency, into electronic money that can be used by the client to pay for goods and assets. And the challenge the central bank had, or the big challenge, was exactly this one: to put in place a very well balanced regulation. And in the end, they succeeded in that, in the sense that the markets accepted regulation, and they created some rules exactly to allow new players, the fintechs, to start operations without having to comply with all regulatory burdens and all the regulatory requirements. So they would, in the beginning, like as I mentioned, 10 years ago, they would only have to fully comply with the regulations of this industry and of the market after they reach a certain volume of business, a certain threshold of business, which was exactly the way that the Central Bank of Brazil found to exactly balance the regulation, in the sense that these market players were getting used to the regulation, getting used to be regulated, and getting used to be supervised by the Central Bank of Brazil. Remember, before that, nobody was regulated. Not even credit card companies were regulated in Brazil. So exactly, the main challenge at that time was this one: to put in place a regulation or a set of regulations that will not scare people from innovation and from competition in the industry. And they succeeded in that. And the key challenge now is exactly to boost competition, because right now we have big payment institutions that can compete with banks, that compete very well with banks. But now the Central Bank of Brazil wants to boost and enhance competition again. So that's the reason why they launched the Open Banking Initiative 2 years ago. They launched the PIX initiative. The PIX is the instant payment system run by the Central Bank of Brazil with no cost. Right now, for example, I can send money to my wife with no cost. Of course, to my wife or to anyone that basically is registered with also a PIX clave. So it's the challenges in the beginning of this, let's say, new world of regulation were, not making the regulation being a barrier,
And now competition is the key concern of Central Bank of Brazil. Again, that's it. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a ver ahora en Chile un poco, Rodrigo, que nos cuente cuál es un poco el estado actual de la regulación en Chile y de qué forma esa regulación ha ido impactando en el desarrollo de los negocios en temas de billeteras digitales. Sí, muchísimas gracias, Diego. Primero que todo, agradecer a Ferrer por haberme invitado y organizar también este evento. Creo que eventos, instancias como esta también ayudan a entender de que en la región uno de repente cree que los casos son bastante particulares, pero estamos bajo condiciones bastante parecidas y tenemos muchísimas condiciones y problemas que son bastante transversales. Así que estoy seguro que la práctica de fintech acá de Ferrer, que comienza, va a ser muy útil para también empezar a responder esas preguntas que salen no solamente en el sector legal, sino también en el sector operativo, en el sector tecnológico. Entonces, antes de contestarles la pregunta, quería situarlos un poco en el contexto chileno, que creo que tiene algunas particularidades, pero que también nos lleva a estas mismas preguntas que ya les acabo de mencionar. En Chile, antes de la pandemia, el 97% de los chilenos y chilenas contaban con una cuenta bancaria. Eso evidentemente genera un impacto no solo en el uso de medios de pago, sino también en la disminución del efectivo. De hecho, el año pasado, las cifras del Banco Central pusieron por primera vez que el uso de tarjeta de débito superó al uso de efectivo. Y de hecho, uno en la televisión en Chile ya puede ver algunos comerciales financiados por el Banco Central pidiéndoles a las personas que utilicen las monedas que tienen en la casa porque hay una falta de efectivo porque se utiliza principalmente medios de pago. Ahora, algo que nos trajo la pandemia es que ya no solamente es necesario tener una tarjeta física para acceder a ciertos bienes y servicios. Cuando estábamos encerrados en la casa, probablemente todos nosotros nos volvimos más cotidianos con el streaming de contenidos, con el delivery de mercaderías, de la comida, etcétera, y también con el e-commerce. Y para acceder a ese tipo de servicios ya no solamente se requiere una tarjeta física, sino que también se requiere una tarjeta virtual. Entonces eso también nos ha llevado a repensar la inclusión financiera ya no solamente en términos de acceder a una cuenta, sino a cómo esa cuenta permite abrir la puerta a esta serie de suscripciones, servicios de delivery, etcétera, que en algunos momentos de la pandemia, especialmente en Chile, fueron tan esenciales para suministrar incluso desde papel higiénico hasta una comida en un viernes por la noche. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría contarles de que en Chile existe una norma desde el año 2016 que regula las tarjetas de pago con provisión de fondos, que es algo bastante parecido a las billeteras digitales. Pero algo interesante es que permite que emisores no bancarios puedan acceder a un licenciamiento de estas tarjetas. Y también eso ha llevado a un aumento de los medios de pago, pero también algo que ha pasado en los últimos 6 meses, 8 meses, ha sido también la solución del cuello de botella, de la adquirencia, que creo que es algo que en otros países también está ocurriendo o también están experimentando eso. Que es no solamente tú necesitas medios de pago que estén circulando, sino también necesitas comercios que acepten esos medios de pago. En Chile, hasta hace muy poco, Transbank, que era una empresa fundada y operada por los bancos, era el único competidor con más del 95% del mercado. Y a través del año 2017 se cambió la normativa por parte del Banco Central para permitir la interoperabilidad en un cambio que es algo bastante técnico que se llama de pasar de un modelo de 3 partes a un modelo de 4 partes. Entonces, en mi experiencia, eso fue de que a mí me tocó desde muy joven crear y participar y liderar la creación de uno de los primeros adquirentes adicionales a Transbank. Y esto fue en el año 2015 en una colaboración entre el Banco del Estado de Chile y Samap, una empresa brasileña. Ese proceso me tomó 3 años de implementar con la regulación anterior. Después del año 2017, en una segunda experiencia, me tocó crear el tercer adquirente, en este caso, que fue producto de una alianza entre el Banco de Crédito e Inversiones y Evo Payments. Y eso se creó una empresa que se llama BCI Pagos. Y ese proceso me tomó 8 meses de implementar. Entonces aquí la moraleja un poco es cuál es el rol de la regulación. El rol de la regulación también, uno habla de generar competencia, etcétera, pero también estas pequeñas mejoras que existen en una ley que ya
está vigente desde el año 2016, permite que estos cuellos de botella no solamente hagan que existan más medios de pago, sino que también el otro lado del mercado, que es la aceptación, también pueda tener un mayor auge y también permitir que las personas accedan a esos servicios. Gracias. Y Federico, bueno, contanos vos ahora entonces a ver cuál es la situación en Uruguay con estos temas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, bueno, en Uruguay no tenemos una regulación específica de billetera electrónica. Sí tenemos regulaciones que rozan ese fenómeno muy de cerca y que dependiendo de las funcionalidades que tenga la billetera pueden entrar en esas licencias que regulan estos fenómenos parecidos. Especialmente me voy a referir a dos licencias que son en las que la mayoría de las veces terminamos cayendo analizando. La primera es la licencia de emisor de dinero electrónico. Voy a hacer una breve introducción de esta licencia. La misma se creó en 2014 con la Ley de Inclusión Financiera y, a decir verdad, fue una licencia muy exitosa. Incluso tuvimos el gusto de participar en varios registros de emisores de dinero electrónico y también tuvimos la satisfacción de ver cómo fue progresando ese negocio y todo lo que se generó alrededor. En cuanto a qué hacen estos emisores de dinero electrónico, básicamente toman fondos del público y los acreditan esos saldos en instrumentos electrónicos. ¿Por qué no siempre termina calzando, por decir de alguna forma, el fenómeno de la billetera electrónica en el emisor de dinero electrónico? Bueno, esto se explica básicamente porque la regulación requiere que para que estemos hablando de dinero electrónico, el saldo electrónico acreditado en esa tarjeta sea convertible a efectivo. Y hay muchas billeteras que no tienen esta funcionalidad. Y en esos casos, la realidad es que esta regulación, por más que es muy parecida, no le termina aplicando. ¿Cuál es la ventaja de esta licencia y de la regulación de dinero electrónico? Bueno, básicamente que la ley prevé específicamente que esos fondos, como dijo Juan, quedan segregados de lo que es cualquier riesgo que pueda tener el emisor de dinero electrónico. Obviamente se darán cuenta de la potencia que tiene este atributo. Lamentablemente, como les comentaba, no todas las billeteras electrónicas caen dentro de esta licencia. Después la otra licencia que generalmente roza este fenómeno es la de proveedor de servicios de pagos y cobranzas. Algo hablamos, por la naturaleza principal de la billetera es tener el saldo acreditado y realizar ciertos pagos, más allá de que cada vez se agregan más cosas. Eso es lo que una billetera hace por naturaleza. De todas formas, hay casos muy específicos en los que grandes compañías que tienen su propio mercado interno, por decirlo de alguna forma, generan instrumentos de dinero electrónico que solo se usarían dentro del ámbito de esa compañía. Y si nosotros vamos a mirar la regulación de los proveedores de servicios de pagos y cobranza, vamos a ver que en ese caso la licencia no encuadraría en lo que es este tipo de billetera. Básicamente porque no se están realizando pagos a terceros. No se está interoperando, dicho de otra forma. Lo que está pasando es que se está operando dentro del mismo ámbito. Esto obviamente cobra una relevancia muy importante en todos los fenómenos que se vienen, como metaverso y algunos otros más. Imagínense que en un ambiente enteramente digital, donde yo tengo que realizar pagos, obviamente esas empresas van a intentar de participar de ese negocio que significa brindar los medios de pagos para realizar las transacciones en ese ámbito. Para redondear y responder tu pregunta, Diego, creo que en cuanto a si se debe regular este fenómeno específicamente o no, la respuesta debería ser que si se va a regular para seguir agregando atributos, como por ejemplo la segregación de fondos, creo que sí, que sería totalmente conveniente. Por el otro lado, o por ejemplo, para solucionar temas como el cuello de botella en la adquirencia, ahí me parece que una regulación sería totalmente conveniente. Pero si por el otro lado se trata de regular solamente para tener un poco más de control sobre este instrumento, ahí no estoy tan seguro de que sea lo más eficiente y lo más conveniente. Muy bien, gracias Federico. Pasemos ahora entonces al segundo tema que nos planteamos ver hoy, que es el tema de Open Banking. Como hablamos de banca abierta, básicamente, bueno, la interacción, las
instituciones financieras tradicionales como los bancos, bueno, de permitir el acceso a los datos de sus clientes con el consentimiento a nuevos jugadores, prestadores de servicios financieros, ¿no? A la fintech. Entonces, bueno, ver cómo está funcionando en la región este tipo, en algunos países ya bastante más avanzado, en otros recién los temas se están empezando a ver. Entonces, empecemos por Rodrigo, que según nos comentaban en septiembre de este año, entró al Congreso chileno un proyecto de ley que, entre otras cosas, regula algunos principios básicos para el desarrollo de las finanzas abiertas. ¿Qué opinión te merece ese proyecto? Y bueno, ¿cuáles son esos puntos que podrías destacar o temas que te parece que se podrían mejorar de eso que se está hoy en día estudiando? Sí, bueno, esta es una regulación que es bien interesante. De hecho, ya el hecho de poder hablar de esto me emociona bastante porque estuvimos muchísimos años pidiendo por una regulación fintech en Chile, y cada vez que nuestro ministro de Hacienda iba a New York o a Londres para el denominado Chile Day, decía, ya viene la ley fintech, ya viene. Y en septiembre tuvimos la buena noticia de que se ingresó este proyecto, y también la buena noticia de que, a pesar de que se demoró muchísimo, ha estado avanzando de manera muy rápida, así que probablemente en los próximos meses tengamos esta ley. Pero ¿de qué se trata este proyecto? Y tiene tres ejes básicos. El primero, regular a las fintech e incorporarlas dentro del perímetro regulatorio. Yo creo que eso, en general, en Chile se ve como algo bueno. Añadirlos al perímetro permite que los bancos puedan interactuar de manera más natural con estos emprendimientos que también colaboran en algunos casos o complementan la oferta de los bancos. Y la segunda parte es el sistema de finanzas abiertas, que ya lo voy a mencionar. Y la tercera, que es un conjunto de actualizaciones de normas para hacer de que lo que se le exija a los bancos sean más o menos parecido. Hay una asimetría regulatoria entre fintechs y los actores tradicionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sistema de finanzas abiertas en Chile? De que, primero, como abogado, a mí me parece bastante particular, me parece interesante, pero va un poco en contra de lo que en general uno entiende que tiene que hacer un banco con la información de los clientes. El secreto y la reserva bancaria, por lo menos en Chile, continúan vigentes, son bastante sólidos. Entonces, yo que he trabajado bastantes años en los bancos, uno siempre crece con la idea de que los datos de los clientes no se divulgan, ¿no es cierto? En cambio, el sistema de finanzas abiertas es absolutamente un giro de 180 grados, y tenemos que no solamente hacerlo, sino que invertir para permitir de que los clientes puedan compartir sus datos. Entonces, yo creo que lo bueno del proyecto es que formaliza esto, formaliza cuál es el estándar que se va a exigir, le entrega a la Comisión para el Mercado Financiero el mandato de no solo supervisar, sino también generar reglas para que el sistema funcione. Y también formaliza algo que en la realidad en Chile ya existe. Hay varias empresas, deben ser más de 10, que utilizan un sistema que se llama, en Chile lo denominamos web scraping, que es simplemente el raspado de la información utilizando las credenciales de los clientes. Entonces uno baja una aplicación y te pide las claves para ingresar a tu sitio web privado de tu banco, y ellos con un robot extraen la información disponible en el sitio web y ofrecen ya sea una solución donde uno tiene toda la información de cuadratura del banco, de las distintas cuentas, etcétera, y algunos incluso ofrecen algunos servicios también. Entonces esto es algo que ha puesto a los bancos en un curso de colisión con algunas de estas fintech, porque el método que se está utilizando también puede ser utilizado para vulnerar los sistemas de los bancos. Entonces, si me preguntas, yo creo que es un buen proyecto y que permite formalizar esto. Ahora, para terminar, como les dije, aquí hay un tema que es bien interesante, que yo creo que nos va a tomar un tiempo resolver, lo que es qué hacemos con esta inversión que tienen que hacer los bancos y que en algún caso se ven como las víctimas de tener que cubrir esta infraestructura para poner y disponer de los datos. Pero yo creo que acá hay un elemento clave. Yo creo que el proyecto lo recoge, pero yo creo que podría ser más robusto, de permitir la bidireccionalidad de los datos. Entonces, que las fintech puedan acceder a los datos de los clientes del banco, pero que también los bancos puedan utilizar y consumir esos datos. Yo creo que de esa manera uno podría vender esta inversión como un plan estratégico donde también los bancos se ven beneficiados del sistema de Open Banking, así como ocurre en el Reino Unido, así como ocurre en Canadá y así como ocurre también en la región, y probablemente no quiero ahí spoilear a mi vecino. Así que eso. Gracias, Rodrigo.
Y bueno, contanos ahora un poco, Federico, cómo ves el tema en Uruguay. Hace unos meses el Banco Central informó que armó un grupo de trabajo con diferentes actores del mercado para avanzar un poco en el análisis del tema de la banca abierta. Obviamente en Uruguay no hay una regulación sobre Open Banking, pero bueno, un poco cómo ves, cuáles son los desafíos que ves en la implementación de un sistema de Open Banking en Uruguay. Sí, Diego, en octubre tuvimos el gusto de participar del nodo de innovación en lo que refiere a banca abierta. Fue un lugar, un ámbito donde se intercambiaron ideas y participaron distintos actores del mercado, fintech, bancos, asesores y muchas otras visiones que tenían su aporte para dar. Como puntapié inicial creo que fue algo muy favorable y muy, muy beneficioso, porque sirvió para entender un poco la perspectiva de cómo otro de los jugadores puede ver todo el sistema de banca abierta, que como adelantó Rodrigo, es un giro total de lo que veníamos manejando antes. En cuanto a los desafíos de una eventual regulación de banca abierta, yo creo que podemos encontrar 4 grandes desafíos. En primer lugar, haría referencia al consentimiento. Al ser un cambio tan relevante en el sistema, creo que es muy importante que el consumidor financiero esté debidamente informado y entienda qué es lo que está pasando. Entienda que sus datos van a ser compartidos a una fintech en su beneficio, que él lo está solicitando, pero en definitiva, para resumirlo, que esté bien informado como consumidor financiero. Creo que eso es una pata muy importante de lo que son los desafíos para una regulación de banca abierta. En segundo lugar, el segundo aspecto que me parece que tendría que tratar la regulación sin dar soluciones muy estrictas es el tema de las responsabilidades. Al conectar las fintech a los bancos, como adelantaba Rodrigo, tenemos varias modalidades, hay algunas que son más seguras que otras, pero en definitiva hay un ciclo tecnológico y operativo que va a tener lugar y que no es para nada simple. Entonces, lo que yo pienso es que la ley debería dar guías sobre hasta qué punto del ciclo es responsable el banco o podría ser responsable el banco y a partir de qué momento entraría la responsabilidad en cabeza de la fintech. ¿Por qué digo que la ley no debería regular en forma tan estricta esto? Y bueno, porque como todos sabemos, las leyes o la regulación son para una aplicación general y no podemos ir el caso a caso. Yo creo que si se regulara en forma general, lo que en definitiva favorecería es una mejor negociación entre las partes, porque cuando las partes se sientan a negociar fintech y bancos, ya tienen un esquema general del cual partir y se podrán desviar más o menos hacia un lado o hacia el otro, pero ya tienen una guía de cómo van a ser las reglas de juego. En tercer lugar, creo que es muy importante también establecer el tema de las remuneraciones, por decirlo así. Como adelantaba Rodrigo, el banco se convierte pasa a ser un custodio de los datos y obviamente eso conlleva una inversión tecnológica muy importante. Y ahí yo creo que la ley o una eventual regulación que se haga sobre banca abierta tendría que establecer como principio la bidireccionalidad y dejarlo también en manos de las instituciones financieras cómo quieren ser beneficiados por adherir a ese sistema de banca abierta. Si la institución financiera quiere recibir un pago, que lo haga. Si la institución financiera a cambio quiere recibir información del mercado para poder perfilar mejor a sus clientes y ofrecerles mejores productos y más ajustados, que lo haga. En definitiva, lo que creo también acá es que la regulación debería establecer principios, pero no debería establecer remuneraciones fijas, así como tampoco tarifas. Creo que si fuéramos por ese camino sería muy, muy difícil salir después y se podrían hasta dar arbitrajes del propio mercado en referencia a cuánto invierte cada banco en tecnología. Y bueno, y por último creo que la parte final que tendría que tratar la regulación es lo referente a tecnología. Acá básicamente hay varias formas de traspasar los datos desde el banco hacia la fintech. Pero bueno, está generalmente aceptado que la forma más segura es a través de una API. Una API no es más que un programa que se conecta al core bancario
y le saca los datos que la fintech precisa, pero no lo deja ingresar al core bancario en forma irrestricta, lo cual sería obviamente muy peligroso y generaría riesgos adicionales al menos. En cuanto a este punto, lo que creo es que la ley debería por lo menos establecer principios de amplificación, pero que no sean tan estrictos, porque eso al final del día también podría generar algún tipo de arbitrajes o barreras de entrada. Y bueno, esos son un poco los desafíos que veo para lo que es una eventual regulación de banca abierta, y como idea final creo que es un ecosistema en el que todos los jugadores pueden jugar y verse beneficiados en forma conjunta si es que realmente abrimos un poco la cabeza y vemos qué tipo de beneficios hay detrás de este sistema. Muy bien, gracias Federico. Vamos con Juan, un poco contanos, a ver en Argentina cuál es la situación. Escuchamos que hay algunos casos de experiencia de uso en el mercado de sistemas que serían algo parecido a lo que sería un sistema de banca abierta, pero bueno, ¿cómo ves el feeling en el mercado de hacia dónde va el tema en Argentina? Sí, justo cuando hablaba Rodrigo o hablaba Federico, pensaba que el caso de Open Banking es como el paradigma o el ejemplo más perfecto de la demostración de que el problema de la Argentina es la coyuntura, es no mirar un poco más allá. Open Banking es un tema que solo sale en los diarios, que se habla en los eventos académicos, pero no hay demasiadas iniciativas que estén trabajando en el tema. Entonces, como siempre ocurre, el ámbito privado avanza más allá de la propia regulación, más allá de la propia iniciativa del Estado, y la vemos con algunos productos donde tratan de captar conceptos parciales, por lo menos, de Open Banking. Tenemos un modo que básicamente concentra bancos y uno puede operar desde una misma cuenta todas las cuentas que forman parte de ese grupo de bancos. Tenemos otro tipo de productos que también van a lo mismo, y también lo anticipaba Federico, para mejorar sistemas de scoring, para tratar de permitir a compañías que dan préstamos digitales de poder captar información del sistema bancario a través de quizás esquemas que obviamente todo va a depender de la seguridad que tenga cada uno de estos esquemas. Podrá ser una API, podrá ser lo que sea, pero digo, todo dependerá de la seguridad de los datos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Argentina? Me da la sensación que más allá de, como les decía, de la coyuntura, los bancos se están resistiendo un poco a esto, no están entendiendo cuáles son los beneficios, porque todo va a depender de cuáles son las características que tenga el sistema de Open Banking. Un Open Banking, primero tenemos que definir quiénes son los que se van a beneficiar con este sistema. ¿Van a ser solo entidades financieras? ¿Van a ser compañías de fintech? Vos decías que no sea unidireccional, sino que sea bidimensional o multidireccional, o sea que todos nos podemos beneficiar. Segundo, si va a ser obligatorio o va a ser simplemente algo que uno discrecionalmente puede meterse en el sistema, y en cuyo caso, si se mete, deberá recibir los beneficios del resto de los participantes. Después, información de quién y qué tipo de información, qué tipo de data. ¿Va a ser la data puntual, numérica de un cliente que fue la que trajo al banco, o toda la información procesada por ese banco que obviamente que requiere inversiones y que termina siendo información distinta a la que trajo el propio usuario? Porque el argumento principal es que la información, la data, es del usuario. Pero la pregunta ¿es del usuario también la información personal del usuario que procesó el banco? Bueno, también esa es otra discusión que tenemos en este punto. Entonces me parece que hay como muchos elementos a definir, siempre en un ámbito colaborativo y de consenso. Me parece que son muy importantes los grupos de trabajo en este tipo de temáticas, tratando de velar por los intereses de todos los jugadores del área, y bueno, eso me parece que todavía es un tema pendiente en la Argentina. No lo veo en lo inmediato, creo más avanzando a compañías privadas tratando de capturar ese mercado, anticipándose. Y lógicamente la preocupación principal acá es el tema de la información del usuario, que en la medida, como decía Federico, que haya consentimiento y seguridad y la regulación apunte a proteger eso y a responsabilizar a aquellos que cometan algún tipo de incumplimiento en la materia, debiera ser suficiente. Yo no soy muy proclive a promover regulación detallada. Me parece que con establecer parámetros generales debiera ser suficiente, pero siempre en un ámbito de consenso y colaboración con todos los integrantes del mercado. Gracias, Juan.
Well, let's go to Brazil. As Rodrigo was mentioning, I mean, it's the only country in the region that has a specific banking regulation on open banking, and it's very advanced on that part. What do you think should be the thing that should be taken into account by Uruguay, Argentina, Chile, when analyzing and trying to establish a new regulation on open banking? Well, open banking is already a reality in Brazil. As I mentioned before, 2 years ago, the Central Bank of Brazil decided to push for it. And basically because the Central Bank of Brazil believes that this enhances competition. So in order for the banking system, the Brazilian banking system to change its landscape, right now we have more than, hundreds of banks and financial institutions operating there. But if you look at the 5 big banks operating in Brazil, they concentrate 80%, around 80% of the clients. So for the Central Bank of Brazil, the open banking was always something, I would say, undisputable, in the sense that for the landscape of the industry to change, it would have to be implemented. So they started that, obviously getting a lot of insights and experience from the experience of the implementation of the open banking in the United Kingdom, which was the first country to do it. So it is, the open banking in Brazil is to a large extent inspired in the United Kingdom model of open banking. And all these points that you guys proficiently raised, such as privacy, and I would say there are much more philosophical discussions about open banking behind the concept of open banking. But for example, privacy, how do you deal with the privacy or the banking secrecy concept with it when you have open banking? Basically, the way we found to deal with it was to give control of the information to the client. So the client, and this is a very strong pillar in the open banking regulations in Brazil, the client has full control of his information. The concept is the client is the owner of his information. Be it a financial transaction, be it a product, be it a service, or his name. He is the owner of the information, and he controls through consents. So the sharing of information in the open banking space can only happen when the client gives his consent for the sharing of the information. And he gives the consent to specific information sharing. So that was the way we found to address the privacy issue. Reciprocity is another pillar of the open banking system in Brazil. You can only get information from the system. Actually, it's not a separated system. It works as an API, as Federico mentioned. So all the financial institutions and payment institutions are connected through the API and share information. But to the extent that you want to access information through the system, you also have to provide information to the system. So that was another way of dealing with this concern of whether there will be some institutions that will be benefiting more than others in the open banking system. And another big concern we had 2 years ago when the Central Bank of Brazil decided to implement or start implementing the open banking was about cybersecurity. Because of course, everybody is scared of having his own information being shared by, the last expectation is that we are going to have more than 2,000 participants, financial institutions and payment institutions participating in the open banking in Brazil. So right now it's around 800, and it should reach up to 2,000 participants. So in the end, this has always been also a key pillar and concern
in the implementation of the open banking. And I would say that this is the biggest reason for the delays that have been happening so far. The open banking in Brazil was due to be implemented in 4 phases. We implemented in accordance with the regulatory timeline, phase 1. We had delays in phase 2. We had delays in phase 3. And we will probably have a delay in phase 4, which is due to be implemented this December 15th. And it's not going to happen. I make part of the one of the working groups that works for the implementation of the definitive structure of the open banking. And I can tell you that this is not going to happen, the implementation of phase 4. And why? Exactly because of the technological challenges. You know, imagine 800 financial institutions and payment institutions having to follow the same technological standard to share information. And of course, it entails a lot of investment, it's time consuming, it's burdensome. So in the end of the day, technology is indeed a big issue. And the standards, the setup of the technological standards for the implementation of the open banking is also a big issue. Looking at a more from the standpoint of the open banking itself, not looking at the implementation itself or the sharing of information, but looking at how this is going to happen. Basically, the Central Bank of Brazil decided to do it through initially through an agreement, a big convention. It's convenção. Whereby the associations that represent the participants basically signed this convention, which was exactly the contract or the agreement that set forth the rules, how this initial structure was going to be in place. For example, we have this initial structure that is making the open banking a reality right now. But we still have to put in place the participants and the associations representing the class associations representing the participations. They still have to get together to decide on a definitive structure, because right now this structure is basically an agreement. And we have to put in place an entity for taking forward and controlling and managing and handling open banking forward. And that's exactly what is happening right now. It has to be put in place by June 2022. Actually, not to be put in place, but we have to propose, the participants have to propose to the Central Bank of Brazil the structure, the final structure. That's where I'm exactly where I'm working on right now, together with a big group of people. And from this perspective, the big challenge is to accommodate the interests. Imagine accommodating the interests of big banks and fintechs and credit cooperatives. It's really, challenging. Specifically, if you look from a cost perspective, in the sense that all the participants will have to bear and fund the entity and fund the system, the operation of the system, it's really challenging to find and accommodating, finding a balance and accommodating all the interests and views of the big banks, of the small fintechs, of the credit cooperatives, of the payment initiators. For example, Google is a payment initiator in Brazil. Facebook is a payment initiator in Brazil, and in the end, this is also a big challenge. How you balance cost of the entity, of the structure itself, and governance and power, to how you direct the entity itself of the open bank. Everything, to a certain extent, is guided by the principles of the open banking: financial innovation, financial inclusion, efficiency, competition. But it's really challenging whenever, and I'm facing, and I'm, seeing this in practice right now, when you have to really put this into paper, it's really difficult, it's really challenging. But
it's going to happen. You know, the Central Bank of Brazil has already said they had postponed. We were due to deliver the final structure by November of this year, 3rd of November. We had been telling the Central Bank of Brazil, look, we won't be able to deliver that. They postponed, as I said, to June 2022, the deadline. But, and they said, I'm not going to postpone it anymore. So in the end, the market will have to deliver open banking by that date. So all this challenge will have to be resolved by then. Gracias, Eduardo. Bueno, pasemos entonces al último segmento del evento y hablar un poco de los criptoactivos. Una palabra que escuchamos hoy todos los días, es un poco la estrella de los últimos meses, digamos, en este tema. Entonces vayamos un poco, quizás, bueno, empecemos con Juan, con la situación en Argentina. Comentanos un poco cuál es el enfoque que está teniendo el regulador en Argentina con relación a los criptoactivos, y también cuál es tu opinión respecto a si se deberían o no regular y de qué forma debería ser esa regulación. La reacción del regulador diría que es de terror. A ver, es un mercado desconocido, en general para el público común es un mercado muy desconocido, imagínense para el regulador. También la propia naturaleza del jugador, del mercado, hace que sea bastante reacio a la regulación. Como ustedes saben, dentro de lo que es la industria fintech, no se puede hablar de la industria fintech, hay que hablar de las distintas verticales porque cada una tiene sus propias particularidades. Pero incluso dentro de la propia vertical de cripto hay jugadores que tienen filosofías o perspectivas totalmente distintas. Están los libertarios que no quieren ningún tipo de regulación, como cuando empezó el Internet. Y después tenemos aquellos que consideran que quizás algún grado de regulación sería interesante para tratar de tener algún sello que valide, por ejemplo, cesar en todo lo que tiene que ver con hostigamiento de parte de los bancos, pidiendo la información, tratando de cumplir con instrucciones dadas por el propio Banco Central para tratar de entender un poco más el mercado. O incluso el día de mañana a veces pareciera que desde el punto de vista del precio de venta de una fintech es más interesante que tenga el sello de aprobación o de regulación. Entonces ese es un tema bastante debatido sobre el cual la propia industria no se pone de acuerdo. Entonces imagínense si la propia industria no se pone de acuerdo y en ese escenario no comparte mucha información con el regulador, es lógico que también el regulador, por más que quiera, no está en condiciones de poder regular. Sobre todo en un ámbito, en un universo tan complejo. En general todo el mundo habla de cripto como si fuera una sola cosa. Hablamos de criptomonedas, de monedas virtuales, de monedas digitales, de tokens, de stablecoins, de NFTs. Y no es lo mismo todo. Y el problema es cuando empieza la regulación a regular como si todo fuera lo mismo, cuando entiende que los riesgos de un cripto son parecidos al otro. Entonces, es un desafío regular y regular bien, sobre todo en países como los nuestros. Me parece que tiene que haber todo un proceso de educación en la gente, un proceso de aporte colaborativo de toda la industria y de un consenso de que la regulación tiene que venir y en qué términos. Creo que hay algún cierto consenso en la Argentina y en el regulador de que, por ejemplo, aquellos jugadores vinculados con, no sé, los exchanges, los brokers, custodios, es decir, todos aquellos intermediarios tienen que tener algún grado de regulación. La discusión es si tiene que ser una licencia o si tiene que ser un registro. Pareciera que va a ir por el lado de registro y simplemente hay que cumplir con algunas obligaciones puntuales. Puede haber algo vinculado con el tema de la custodia de la cripto en línea a lo que son los proveedores de servicios de pago. Otra de las preocupaciones sobre las que creo que hay algo de consenso es el tema del lavado de dinero, de que pasen a ser sujetos obligados bajo la normativa de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Son los dos puntos centrales. En Argentina hoy no hay una regulación específica sobre cripto, sí hay normas puntuales en materia impositiva, en materia de WIF, algún grado de preocupación vinculada a las operaciones con cripto, algunas prevenciones dadas por el Banco Central o la CNB respecto de los riesgos involucrados en este tipo de activos. Y ahora, en los últimos meses, tenemos dos proyectos de regulación que
cuyo origen, si bien, digamos, creo que ha sido con bastante buena fe, parte de un análisis o un trabajo preparado por estudiantes de una universidad que toma como base una norma colombiana que tampoco tuvo lugar o tuvo aprobación en Colombia. Entonces, sobre esa base, entendemos que la regulación no sería demasiado positiva si se toman esos parámetros para poder regular. Debiera ser algo un poquito más profundo, con participación, insisto, de todos los jugadores, porque a fin de cuentas, si el conocimiento no viene del propio mercado, es muy difícil que el regulador pueda regularlo. Lo que peor podría pasar es que se dicte una norma sin ningún tipo de desconocimiento, confundiendo conceptos y que eso inutilice y ahogue la innovación, que es lo que todos estamos esperando. Así que eso es un poco la situación en la Argentina. No anticipo que vaya a haber una regulación en lo inmediato, me parece que le falta mucho. El mercado se ha desarrollado bastante, muchísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con la usabilidad y lo común que ya representa para la Argentina invertir en cripto. No solo estoy incentivado y promovido por las restricciones cambiarias que hacen que el famoso contado con liquidación con cripto casi sea algo de todos los días y terminología que hasta mis hijos ya utilizan, pero me parece que le falta un poco todavía. Bárbaro, gracias, Juan. And Eduardo, tell us, does the fact of having FX restriction in Brazil represent a risk for your clients when they're going to get into the crypto activities in Brazil? I would say that out of 10 consults or requests that we receive from clients about this topic, 10 are about that. Philosophically speaking or thinking, it's really difficult as Juan mentioned to try to define or find a definition to a digital asset. In the end, we ultimately think that this is, a crypto asset or a cryptocurrency is a type of intangible asset or digital asset. But even if you look at how the regulators in Brazil have already issued their opinions on the subject, they have different opinions. For example, for tax purposes, crypto assets in Brazil are seen as financial assets. But if you look at the notices that the Central Bank of Brazil have issued, they've issued 2 so far about about crypto assets. They basically said that they are virtual currencies. So by just seeing that, you see that there is that you realize the difficulty that anyone has to try to define a crypto asset or a cryptocurrency. And this, of course, brings a lot of gray areas whenever you are dealing with a new type of quote-unquote unregulated asset, because in Brazil, it's not regulated anyway. So right now, we still don't have any rules dealing with that. We only have these notices that the Brazilian Securities Commission, the Central Bank of Brazil have issued, and the ones issued by the Brazilian Securities Commission had much more to do with ICOs, because they were concerned of course, with the characterization of a public offering of securities without any type of registration, which is mandatory for any type of securities, public offering of securities in Brazil. As I mentioned, the Brazilian tax authority thinks, and to a certain extent, taxes and taxes individuals and legal entities, considering that as a financial asset. So, this type of new asset or new thing is really a challenge, a big challenge for regulators and for rules, for laws. We have a bill of law being discussed in the National Congress right now, and this has been discussed for 3 years so far. When we saw the first draft of that bill, everybody was scared.
because even a single bakery in the street was going to be a crypto asset exchange. So everybody was thinking, oh my God, people are confusing concepts. Now the draft is there have been, many discussions with and this is the key thing I would say for the regulators, for them to really open a frank and transparent dialogue with society, exactly because through that process that has been happening in the National Congress, this bill of law changed a lot. Now it is the last draft is way better than the first one, which was terrible, confusing a lot of concepts, and it's highly likely that this is going to be regulated. Crypto assets or cryptocurrencies are going to be regulated in Brazil by next year. The senator that is responsible for this bill of law has already called the president of the Central Bank of Brazil, and we know that he has already told him that the bill of law is going to pass next year, and that he should prepare his team for regulating this market. The way we found to regulate it was basically to focus on the conversion of those type of assets into money. Transfer of this type of assets and conversion of them into money. So basically, the key gatekeepers of the regulation, and probably the ones that are going to be licensed or will have to apply for a license in Brazil, will be the exchanges. Exchanges and service providers that will be, of course, transferring cryptocurrencies, for example, peer-to-peer, without being necessary, without having necessarily a financial settlement between them. So this is where we are in terms of regulation of cryptocurrency. We still don't have this definitive way of seeing it, but I don't think that we will. And for FX purposes, I think it is already a challenge, and it will keep being a challenge in the sense that the FX regulations haven't been construed to be to contemplate this type of trading, cross-border trading, because whenever you talk about FX concerns or risks, we are talking about the transfer of cryptocurrencies between one resident in Brazil and one non-resident in Brazil. So whenever we look at this type of transaction, this type of trading, there will always be FX questions behind it. My personal opinion is that, yes, if you have a cross-border trading of a cryptocurrency between a Brazilian or a national of Brazil, a Brazil resident, and someone that is not a resident of Brazil, there has to be a foreign exchange agreement backing up that transaction. There are certain, practitioners that understand that this would apply only in case of crypto assets or cryptocurrencies that are backed by fiat currency, any currency issued by a country. But my opinion is that no, based on the FX regulations we have right now in place, which are not that much clear, as I said, on the subject, but based to a great extent in the manifestations and in the notices that the Central Bank of Brazil issued on the matter. I do think that this is indeed, if you have a client, if we have a client that has an exchange or an app or a system that will allow residents and non-residents to trade cryptocurrency, and this guy is based in Brazil, this would be a big risk for them. That is the reason why currently crypto exchanges in Brazil, they only allow local clients. So they don't want to take this risk of having to deal with exactly this FX issue. So it's a big issue indeed. I see. Yeah. Gracias, Eduardo.
Y Federico, comentanos un poco en Uruguay, vimos que recientemente la DGI, bueno, parecido a lo que comentaba Eduardo en Brasil sobre la autoridad fiscal, se pronunció sobre el tema de la naturaleza jurídica de algunos criptos. Comentanos un poco qué opinás y cómo está el tema. Sí, hace unos meses la DGI recibió una consulta sobre qué tratamiento debía tener, qué tratamiento tributario debía tener una operación que involucraba la compra de una casa con criptomonedas. La respuesta de la DGI fue básicamente que ese contrato era una permuta al tratarse de un intercambio de cosa por cosa. O sea que básicamente lo que dijo la DGI fue que el cripto tenía la naturaleza de una cosa mueble. Más o menos en la misma época también, el Banco Central emitió un comunicado en el cual dentro de varios puntos dejó muy claro que los criptoactivos hoy no se encuentran regulados bajo alguna regulación que le diera competencia al Banco Central para controlarlos. Esto, por más que parezca un comunicado liso y llano, nos dio un montón de información porque traducido a normativa, básicamente lo que está diciendo el Banco Central es que no considera que el cripto sea ni valores, ni dinero electrónico, ni dinero común. De lo contrario, encuadraría en alguna de las licencias, como por ejemplo la de intermediarios de valores. Esto, en mi experiencia, recuerdo en 2015, cuando recién se empezaba a ver a Uruguay como una buena jurisdicción en materia de digitalización, bueno, y con algunos otros buenos atributos para venir a comenzar un negocio acá. Recuerdo que recibimos un montón de consultas de Crypto Exchange, que estaban planeando venir a instalarse Uruguay, y también recuerdo la respuesta que le dimos en ese momento, que era un desafío bastante importante, tener que decirles, muchachos, ustedes en Uruguay no están regulados. Y esa fue la respuesta que dimos en ese momento, con el riesgo que ello implica, pero estábamos totalmente seguros de que eso era así. Y bueno, lamentablemente ningún crypto exchange quiso tomar ese riesgo después de que recibieron la respuesta. Después me quedó la duda si realmente no estaban buscando que le digamos que no para no venir. Siguiendo con un poco con lo que tenemos hoy en día en Uruguay, actualmente el Parlamento está revisando 2 proyectos de ley que ahora se está tratando como uno solo, que básicamente busca regular toda la industria de los criptoactivos y desde distintos focos, tanto desde la criptominería, que fue el primero de los proyectos, estaba muy focalizado sobre eso, con muchas definiciones técnicas y tecnológicas, y un segundo proyecto que se enfoca más en lo que es la comercialización de criptoactivos y también esa emisión primaria o ICO, como se llama, como se le llama en el mercado. Ese proyecto actualmente, está siendo revisado por las distintas comisiones, y acá es donde surge la pregunta de si, un poco lo que comentaban Juan y Eduardo, de si realmente vale la pena en este momento emitir una regulación así. La realidad es que los criptoactivos tienen naturalezas económicas muy complejas, como comentaba Juan, tokens, todos los días se inventa un tipo nuevo de token, con una naturaleza económica totalmente diferente, que se comporta diferente también según el ecosistema en el que se maneje. E incluso las propias criptomonedas, al tener diferentes protocolos de cantidad de validaciones y otros aspectos más, se comportan de manera muy diferente en su fluctuación de precio y también en cuanto del precio responde a un uso real de esa blockchain. Porque al final del día el valor de una moneda está o debería estar altamente o muy atado a cuánto se usa esa blockchain. Porque esa moneda al final del día es lo que se usa para pagarle a los validadores que están poniendo su poder computacional a disposición para verificar transacciones. Obviamente después el mercado deriva a todo el mundo le gusta especular y deriva en especulación. Pero eso es un efecto secundario en realidad de toda esta industria. Y lamentablemente parece ser en el que nos estamos enfocando. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si tanto nos preocupa el ahorro público, entonces hoy ya tenemos fenómenos que pueden captar ahorro del público. No voy a decir público porque es en forma privada, pero por ejemplo, una acción de una compañía que cotiza en bolsa puede llegar a Uruguay y circula en forma privada a través de los
de los distintos corredores de bolsa o bancos u otros agentes de la banca privada. Y ese instrumento financiero es capaz de captar ese ahorro. Entonces, si bien estamos ante un fenómeno nuevo tecnológicamente y con una naturaleza complicada, en cuanto al peligro que podría conllevar esa captación de ahorro público, digo, esto no es nada tan nuevo y creo que el regulador eso lo tiene muy claro y por eso fue que se expidió en ese sentido. Y bueno, como conclusión sobre este tema, creo que a diferencia de Uruguay en la clasificación, donde siempre estamos contando los puntos para ver si llegamos al Mundial, acá realmente tenemos algunas regulaciones que nos permiten un espacio para tomar un enfoque de esperar y ver qué pasa. Tenemos regulación de protección del consumidor, tenemos regulación de AML o prevención de lavado de activos, que no aplica para operadores financieros y que eventualmente podría aplicar para personas que realicen gestión discrecional del cripto. Obviamente hay alguna que otra lista, como comentaba Juan, que hay que resolver. Por ejemplo, qué hacen los bancos cuando un crypto exchange les pide para abrir una cuenta. Pero a modo de conclusión, creo que tenemos margen para esperar y ver qué pasa y no salir a regular y tratar y terminar dañando un fenómeno que es muy innovador y que aún no sabemos todos los beneficios que puede tener. Gracias, Federico. Y Rodrigo, bueno, comentanos un poco cuál es tu visión en el caso de Chile respecto a si se debería regular o no los criptoactivos en Chile. Sí, quería también utilizar mi tiempo para un poco comentar algo de Open Banking que hablaba Eduardo. Cuando se habla de inversiones en Open Banking, siempre la tecnología es el punto donde todos están en conflicto, ¿no es cierto? Actualmente el BCI tiene un market, lo pueden revisar, está en el sitio web, los códigos están disponibles, pero eso también conlleva un esfuerzo y es el reflejo de una estrategia de un banco que cree que la competencia también es llegar primero. Entonces, cuando de repente uno escucha en los gremios también de la colaboración y que exista gradualidad, de repente perdemos de vista que el hecho de desarrollar algo primero tiene valor en tecnología. Yo creo que la regulación también debiese no premiar, pero sí ser agnóstica respecto de la competencia y en esta gradualidad también permitir de que aquellos actores, ya sea fintechs o bancos, que están disponibles para entregar estas opciones, estas funciones a los clientes, puedan ser recompensados con el negocio de esos clientes. Y lo que probablemente nos va a pasar en los próximos años es que nosotros como clientes vamos a preferir a aquellas empresas que nos dan más alternativas porque han invertido en tecnología. Finalmente, fintech es más tech que fin en muchos casos y no tanto de repente de regulación. Y eso me lleva a hablar también del tema cripto, porque en Chile simplemente no hay una regulación ni de las criptomonedas ni de los activos digitales o los criptoactivos. Y yo creo que eso es una buena noticia. En 2018 tuve la desafortunada experiencia de representar a un banco en Chile en una conversación con crypto exchange en Chile creados por fundadores, emprendedores chilenos que decidieron hacer exchange de criptomonedas y tuvimos problemas para abrirles cuentas y varios bancos tuvieron esos mismos problemas por temas de compliance, KYC, lavado de activo, etc. Yo creo que hay muchísimo de desinformación también, pero yo creo que una de las soluciones que daban en esa conversación era, bueno, regúlennos. Y es impresionante ver a una industria que quiera que las regulen. En general, uno, en cualquier otro negocio, uno quiere la regulación solamente en el último caso, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, por lo menos mi opinión es que, por lo menos en este periodo, en estos años que vienen, regular va a ser un desafío enorme, no solamente para los reguladores, sino también para los participantes, tanto los bancos como las fintech, incluso los exchanges. Y si uno lo ve en términos de cifras, yo sé que todos nos nublamos con el precio del Bitcoin y
Todos tenemos a alguien que celebra porque tiene ahí un par de Bitcoin que compró en el año 2017 o en el 2018 en el cripto invierno. Pero la verdad es que la valorización de los mercados cripto, por más atractiva que sean, todavía no tienen un efecto desestabilizador en la economía. O sea, el otro día leía un artículo que qué es lo que pasaría si es que el precio de Bitcoin se va a cero. Y probablemente en las realidades nacionales que tenemos en la región, el desplome del Bitcoin probablemente va a ser una tragedia para ese amigo que compró el Bitcoin en el año 2016, pero como decimos en Chile, para la señora Juanita, para don Pepito que está en la calle, probablemente no va a ser nada más que una noticia en el diario. Entonces, ante eso, y disculpen que lo ponga como en este sentido tan coloquial, pero me gusta explicarlo bastante simple cuando uno habla de entre regular o no regular. Yo creo que este test que debiésemos aplicar es bastante sencillo, porque cuando mi madre de hermosos 73 años me diga que compró algo con Bitcoin, o mi padre que le están pagando el sueldo con Bitcoin, yo creo que ese es el momento en el que debiésemos empezar a pensar en una regulación para proteger esos intereses. Más que más, la regulación tiene que ir al principio de proteger la fe pública y proteger también a aquellos pequeños inversionistas que no tienen la posibilidad de informarse. Mientras eso no ocurra, creo que todavía hay muchísimo espacio para innovar, creo que hay muchísimo espacio para que las empresas puedan experimentar, que los propios bancos puedan seguir entendiendo qué es lo que está ocurriendo en este mundo más allá de la discusión del compliance, que creo que nos restringe bastante. Hay mucha discusión que empieza y termina en estás en una lista o no estás en una lista, y yo creo que eso también toma muchísimo tiempo como cualquier tecnología, así que eso es la opinión del cripto en Chile. Bárbaro, gracias Rodrigo. Bueno, estamos llegando un poco al tiempo que nos habíamos planteado, no queremos robarles mucho más tiempo, pero bueno, no sé si en la audiencia quizás si alguien tiene alguna pregunta a los panelistas. No. Bueno, si no, les agradecemos bueno, tanto a los que pudieron venir presencialmente como bueno, a todos los que nos están viendo en forma remota de participar en el evento, y los que están presencialmente, bueno, los invitamos a subir al rooftop, a apreciar la vista, a tomar algo, aprovechar un poco el día lindo y conversar. Así que bueno, muchas gracias a todos y a las órdenes. Thank you.